Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La sangre azul salpicó las paredes de la arena de entrenamiento mientras el comandante Satik colapsaba. No hubo advertencia. No hubo sonido. Solo el silencio terrible que siguió cuando su cuerpo golpeó el suelo metálico, y el horror reptando por las espinas dorsales de los espectadores cuando comprendieron lo que acababa de ocurrir. La humana permanecía detrás de él. Exactamente donde había estado hace 3 segundos, cuando los sensores más avanzados del Consejo Galáctico comenzaron su medición. Los cronómetros marcaban 0.187 segundos, el tiempo que le tomó al comandante Kravati registrar la amenaza, activar sus escudos neuronales y preparar una respuesta defensiva. Un récord galáctico. El guerrero más rápido de 47 especies registradas. Pero cuando los hologramas reprodujeron la secuencia, la verdad emergió como un grito silencioso en la oscuridad del espacio. Ella no se había movido después de que él reaccionara. Se había movido antes. A los 0.091 segundos, mientras los sistemas aún calibraban, mientras los observadores pestañeaban, mientras el comandante respiraba con la confianza de quien nunca había conocido la derrota, la teniente Sarah Chen ya había cruzado los 8 metros que los separaban. Ya había desarmado 3 puntos de presión neural. Ya había colocado su mano envuelta en vendajes desgastados contra su columna vertebral, aplicando exactamente 1.3 newtons de presión. Suficiente para paralizar, insuficiente para matar. Misericordia medida en decimales. La grabación se reproducía en bucle en las pantallas holográficas. Una y otra vez. Los representantes del Consejo la veían con ojos que habían evolucionado en mundos suaves, bajo soles gentiles, en ecosistemas que perdonaban. No podían procesar lo que veían. Sus mentes, moldeadas por eones de civilización pacífica, rechazaban la realidad como si fuera veneno. Imposible, susurró la archivista Telesa, sus tentáculos temblando con algo que ningún idioma galáctico tenía palabras precisas para describir. En su lengua materna, la más cercana era Caltres. El miedo a algo que no debería existir. Sarah Chen bajó la mano. No sonrió. No celebró. Sus ojos cafés, ordinarios bajo cualquier métrica galáctica, escanearon la sala con la misma intensidad tranquila que había precedido su movimiento. Cuando habló, su voz era suave, casi gentil, con el acento particular de quien había crecido entre montañas que mataban a los desprevenidos. ¿Quieren que lo hagamos de nuevo? Nadie respondió. El silencio se extendió como la oscuridad entre las estrellas. 6 meses antes, el Consejo Galáctico había recibido la primera transmisión de la Tierra con algo parecido al alivio. Otra especie emergente. Otro miembro potencial de la comunidad estelar. Los humanos parecían prometedores, bípedos, razonables, con tecnología rudimentaria pero funcional. Sus transmisiones hablaban de arte, música, filosofía. Eran civilizados. La doctora Belsa, xenobióloga senior del Consejo, había sido asignada para conducir la evaluación preliminar. Era un proceso estándar, realizado con miles de especies a lo largo de milenios. Analizarías la fisiología, el planeta de origen, la psicología básica. Después de 3 semanas, completarías un perfil. Después de 6, extenderías una invitación formal o un rechazo cortés. Belsa necesitó 17 minutos para darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Esto no puede ser correcto, murmuró, sus 4 ojos compuestos enfocándose y desenfocándose en los datos que fluían a través de su terminal. Su asistente, un joven pleyadiano llamado Ren, se acercó con curiosidad. Doctora. La gravedad de su planeta. Los dedos de Belsa temblaban mientras tocaba los hologramas, expandiendo gráficos, verificando y volviendo a verificar cálculos. 9.807 metros por segundo al cuadrado. Eso es casi el doble del estándar galáctico. Y su presión atmosférica. Es un error de traducción. No. La palabra salió como un gemido. Ren,
Su aire está compuesto por un 21% de oxígeno. ¿Entiendes lo que eso significa? El asistente pestañeó con sus grandes ojos plateados. No entendía. El oxígeno es corrosivo. Belsa continuó, su voz subiendo de tono. Es un oxidante extremadamente reactivo. La mayoría de las atmósferas civilizadas contienen 6 a 8% como máximo. Los humanos respiran concentraciones que usaríamos para soldadura industrial. Y eso no es todo. Sus dedos volaban ahora, abriendo archivo tras archivo. Su planeta orbita una estrella de clase G radiación directa. Sin mencionar que el 70% de su superficie está cubierta por un solvente universal. Agua. HO. La misma sustancia que utilizamos en laboratorios para disolver compuestos. Pero se ven normales en las transmisiones. Hablan de familia, de amor, de... Porque no saben que son anormales. Belsa interrumpió. Su caparazón quitinoso había palidecido hasta un tono blanco enfermizo. Ren, corrobora esto. Necesito que alguien más vea lo que estoy viendo porque si estoy en lo correcto, si estos datos son precisos. ¿Qué? Belsa se volvió hacia él, y Ren retrocedió ante la expresión en su rostro. Entonces acabamos de hacer contacto con habitantes de un Deatworld clase 12. El término cayó en el laboratorio como una piedra en agua oscura. Deatworld. Los planetas donde la vida no emergía, sino que luchaba para existir. Mundos tan hostiles que la supervivencia requería adaptaciones que bordeaban lo imposible. En toda la historia galáctica registrada, solo 17 especies de Deatworlds habían alcanzado la capacidad estelar. Ninguna había venido de un planeta clasificado por encima de clase 8. La evaluación formal comenzó 2 semanas después en una estación orbital neutral. Los humanos enviaron una delegación pequeña. 5 individuos, todos aparentemente sin modificaciones. La líder era una mujer de mediana edad llamada Dra. Patricia Okonkwo, una exobióloga que sonrió ampliamente cuando fue recibida por el comité del consejo. Es un honor increíble, dijo, sus manos moviéndose expresivamente mientras hablaba. Los traductores luchaban con sus idiomas. Tenían más de 7.000, algunos completamente diferentes en estructura lingüística. Hemos soñado con este momento durante siglos. El honor es mutuo, respondió la embajadora Telesa, aunque sus tentáculos se enrollaban tensos bajo sus túnicas ceremoniales. Había leído el informe de Belsa. Había visto los números. Ahora, de pie ante estos humanos, encontraba difícil reconciliar los datos con las criaturas cálidas y sonrientes frente a ella. Se veían tan frágiles. La delegación humana incluía un ingeniero, un diplomático, un lingüista y, curiosamente, un atleta. Este último era un hombre llamado Marcus Washington, cuya biografía lo enumeraba como un jugador de fútbol profesional, algún tipo de competencia deportiva recreativa. Nos gustaría comenzar con evaluaciones físicas básicas, dijo Belsa, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. Puramente procedimiento. Para garantizar que nuestras instalaciones compartan sean adecuadas para su fisiología. Por supuesto, Patricia asintió. ¿Qué necesitan? Lo que siguió fueron 6 horas que redefinirían el entendimiento galáctico de lo que un cuerpo orgánico podía soportar. Marcus Washington estaba de pie en una plataforma de gravedad ajustable, sonriendo fácilmente mientras los técnicos calibraban el equipo. La sala de observación estaba llena, se había corrido la voz sobre la especie del Deatworld, y científicos de una docena de razas se habían reunido para presenciar las pruebas. Comenzaremos con gravedad estándar, anunció Belsa. 0.6 G. Avíseme si experimenta alguna molestia. Marcus levantó un pulgar. Un gesto humano que los traductores anotaron como afirmación positiva. A 0.6 G. Saltó en su lugar. Literalmente saltó, con ambos pies dejando el suelo, como si la gravedad fuera una sugerencia. «Guau, esto es agradable», rió. «Pueden bajarla más». Belsa intercambió miradas con sus colegas.
Señor Washington, esto es la gravedad estándar para el 73% de las especies del Consejo. Oh. Parecía genuinamente sorprendido. Lo siento, no quise ofender. Es solo que se siente muy ligero. ¿Qué tan alto podemos subir? Subir. Sí. Ya saben, aumentar la gravedad. Para hacerlo más como en casa. Hubo un silencio largo y tenso. Finalmente, Belsa habló con la voz de alguien pronunciando una sentencia de muerte. Su gravedad natal es más alta que el estándar. Bueno, sí. La Tierra es un G. Eso es, U. Marcus frunció el ceño, claramente haciendo matemática mental. ¿Alrededor de un 67% más alta que esto? Déjame decirte, ustedes los tipos del espacio realmente ganarían con un poco de trabajo de fortalecimiento óseo. Sin ofender. En la sala de observación, un joven científico vexillán desmayó. Sus colegas apenas lo notaron. Todos estaban mirando las lecturas mientras la plataforma aumentaba gradualmente la gravedad. 0.8 G. Marcus rebotaba en los talones. Relajado. 1.0 G. Eso es mejor. Como en casa. 1.2 G. Todavía de pie cómodamente, aunque su postura se había ajustado ligeramente. 1.5 G. Finalmente mostró esfuerzo, su respiración más profunda, músculos tensándose bajo su piel. Pero todavía de pie. Todavía sonriendo. Genial entrenamiento, comentó. Hacemos este tipo de cosas en el gimnasio. Bueno, no exactamente esto, pero pesas, ya sabes. Pesas. La voz de Belsa era débil. Sí, ejercicio de resistencia. Levantamos objetos pesados repetidamente para fortalecer los músculos. Algunas personas levantan como 200, 300 kilogramos. Los tipos realmente serios llegan más alto. Usted, levantan masa, por diversión. Bueno, es más complejo que eso. Es acerca de la salud, la condición física, lucir bien. Marcus se encogió de hombros, un movimiento que requería más energía en 1.5 G de lo que probablemente se daba cuenta. Además, nos hace sentir bien. Endorfinas y esas cosas. Un biólogo centauri en la sala de observación estaba escribiendo frenéticamente en su terminal. Otro estaba simplemente mirando, su equivalente alienígena de una mandíbula abierta en shock completo. Las pruebas continuaron. Resistencia cardiovascular. Marcus corrió en una cinta durante 40 minutos a velocidades que habrían hecho que la mayoría de las especies del Consejo entraran en paro cardíaco. Fuerza de agarre. Aplastó el instrumento de medición, diseñado para las especies más fuertes conocidas. Flexibilidad. Tocó sus dedos de los pies, luego los de Belsa, y se disculpó por no poder hacer más. Había omitido su rutina de estiramiento esta mañana. Pero fue la prueba de tolerancia al dolor lo que verdaderamente silenciaba la sala. El protocolo estándar involucraba un pinchazo, una sonda médica estándar que aplicaba niveles incrementales de estímulo de dolor mientras monitoreaba las respuestas neurológicas. La mayoría de las especies indicaban malestar en el nivel 3. El nivel 5 se consideraba el umbral de dolor severo. El nivel 7 era teóricamente el límite de lo que un sistema nervioso orgánico podía procesar sin entrar en shock. Marcus alcanzó el nivel 5 y pareció mínimamente molesto. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es. Clasificado como dolor severo, Belsa dijo con voz débil. Marcus inclinó la cabeza. Tal vez sus escalas son diferentes. Se siente como, no sé, como cuando te golpeas el dedo del pie contra una mesa. Molesto pero no terrible. El nivel 7 hizo que hiciera una mueca. El nivel 9, teóricamente imposible, lo hizo gruñir y pedir que se detuvieran, no porque no pudiera soportarlo, sino porque no quería arruinar sus datos con sus gemidos. En el nivel 11, que no se suponía que existiera en la escala, el equipo se rompió.
Sus cuerpos producen sus propios analgésicos, susurró un bioquímico en la sala de observación. Endorfinas, encefalinas, un cóctel entero de opioides naturales. Es como si estuvieran en constante preparación para el trauma. Porque en su planeta, Belsa respondió en voz baja, probablemente lo están. La verdadera naturaleza de la Tierra emergió gradualmente, como una pesadilla que se despliega en cámara lenta. Cada nueva revelación era más perturbadora que la anterior. Su planeta tenía estaciones. Cambios climáticos extremos que requerían adaptación constante. Los humanos habían evolucionado para sobrevivir desde temperaturas de menos 40 grados centígrados hasta más 50 grados centígrados. La mayoría de las especies del Consejo necesitaban trajes ambientales si la temperatura se desviaba más de 10 grados de su rango óptimo. Su mundo estaba cubierto de vida competitiva. No simbiosis cooperativa como en los mundos civilizados, sino depredación, parasitismo, competencia brutal por recursos. Los humanos habían evolucionado en medio de criaturas que los veían como comida. Grandes felinos con garras de 10 centímetros, reptiles venenosos, depredadores de manada con dientes diseñados para desgarrar carne. Y sin embargo, preguntó Telesa durante una sesión informativa del Consejo, ¿desarrollaron compasión? ¿Empatía? ¿Arte? No, sin embargo, Patricia corrigió gentilmente. La exobióloga humana había sido invitada a presentar sobre su propio planeta una situación sin precedentes. A causa de ello, nuestro entorno nos enseñó que sobrevivíamos juntos o moríamos solos. Nuestros ancestros se protegieron entre sí, cuidaron a sus heridos, compartieron comida durante las hambrunas. La gentileza no era un lujo, era una estrategia de supervivencia. Proyectó imágenes de la Tierra. Montañas que alcanzaban 9 kilómetros de altura. Océanos con profundidades de 11 kilómetros, aplastando con presiones que pulverizarían el acero. Tormentas con vientos de 300 kilómetros por hora. Volcanes. Terremotos. Tsunamis. Llamamos a nuestro planeta Tierra, Patricia continuó. Significa suelo, tierra. Un nombre humilde para un lugar que ha estado tratando de matarnos desde que descendimos de los árboles. Y la amamos. La amamos con cada fibra de nuestro ser porque nos hizo lo que somos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros alienígenas reunidos. Nos hizo resilients. La situación se complicó cuando el comandante Satik, líder militar del Consejo, exigió una demostración de capacidades de combate. No dudo de su resistencia, dijo, sus escamas quitinosas brillando bajo las luces de la cámara. Pero la resistencia no es marcialidad. La fuerza bruta no es habilidad táctica. Si los humanos van a ser aliados, necesitamos entender sus capacidades militares. Patricia frunció el ceño. No enviamos soldados en esta delegación. Entonces envíen por uno. Y así, 3 semanas después, la teniente Sarah Chen llegó a la estación orbital. Ella había sido recomendada por el personal militar de la Tierra con una descripción simple, nuestro estándar. No excepcional, no élite, solo estándar. Una soldado de infantería de 24 años con 3 años de servicio, sin combate activo, sin medallas especiales. Una persona promedio que había elegido un trabajo peligroso en un mundo que ya era peligroso. Satik la conoció en la bahía de Atraque, evaluándola con los ojos de un guerrero que había entrenado durante 70 años estándar. Ella media 1.68 metros, pequeña para los estándares humanos, minúscula para los estándares galácticos. Tal vez 60 kilogramos con su equipo. Manos callosas. Ojos que lo evaluaban de vuelta con una calma que debería haber sido su primera advertencia. Usted es la combatiente, dijo. No era una pregunta. Soy una soldado, sí señor. Entiendo que desean demostrar sus capacidades. Si es necesario, señor. Había algo en su tono, un respeto tranquilo sin una pizca de miedo, que le molestó.
Satik había enfrentado guerreros de 32 especies. Todos mostraban signos apropiados de nerviosismo ante su reputación. Esta humana diminuta simplemente esperaba. Comenzaremos mañana, dijo. Ejercicios de combate simulado. No letal, por supuesto. Sara asintió una vez. Entendido, señor. Habrá restricciones en técnicas. Restricciones. Puntos de presión, bloqueos de articulaciones, ataques neurales. Algo fuera de límites. Satik casi se rió. ¿Esta criatura pensando que podría alcanzar sus puntos de presión? ¿Encerrarlo? No hay restricciones, dijo. Excepto la muerte permanente. Los campos médicos pueden reparar casi cualquier cosa. Entendido. Sara hizo una pausa. Señor, si me permite preguntar, ¿cuál es su tiempo de reacción registrado? 0.187 segundos. El más rápido registrado entre especies del Consejo. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para que Satik lo interpretara. Luego ella sonrió, una expresión pequeña y educada. Impresionante, señor. Estoy segura de que será un buen entrenamiento. La arena de entrenamiento estaba llena cuando llegó la hora. Representantes de cada especie del Consejo se habían reunido, algunos por curiosidad, otros por obligación política. Se habían colocado apuestas, aunque en voz baja. Nadie quería ofender públicamente a los humanos apostando contra su representante. Pero en privado, las probabilidades eran de 50-1 a favor de Satik. Sara entró vestida con lo que describió como uniforme de entrenamiento estándar, pantalones flexibles, camiseta ceñida, botas que se veían gastadas por el uso. Sin armadura. Sin armas. Solo vendas envueltas alrededor de sus manos, el tipo usado por los luchadores humanos para prevenir lesiones en los nudillos. Satik usaba su armadura de entrenamiento completa, un exoesqueleto ligero que aumentaba la velocidad y la fuerza, con campos de energía integrados que podían desviar ataques cinéticos. El equipo estándar para guerreros del Consejo. ¿Está lista?, preguntó, tomando su posición en el lado opuesto de la arena de 30 metros. Lista, señor. Un árbitro neutral, un anciano de la especie contemplativa, levantó un apéndice. Recuerden, simulación no letal. Los campos médicos están activos. El combate termina con rendición o incapacitación. Ambos combatientes lo entienden. Sí, dijeron ambos. Entonces, comiencen. Satik activó sus escudos neuronales, sus sistemas avanzados de combate zumbando en línea. Su visión cambió al espectro de batalla completo. Termografía, análisis de movimiento, predicción de trayectoria. El mundo se ralentizó a medida que sus aumentos temporales se activaron. Tendría que ir despacio, decidió. Demostrar superioridad sin humillar. Tal vez desarmarla simbólicamente. Terminar con un golpe medido. Sara no estaba donde había estado. Su mente tardó 3 procesadores ciclos completos en ubicarla. Había cruzado la mitad de la distancia en silencio total. Ningún ruido de pisadas. Ningún sonido de respiración agitada. Solo movimiento fluido que hablaba de miles de horas de entrenamiento en gravedad que habría aplastado a Satik en su juventud. Se movió para defenderse, sus reflejos de élite accionándose, y entonces. Dolor. Explosivo. Cegador. Imposible. Su visión parpadeó. Los sistemas de diagnóstico gritaron advertencias. 3 puntos de presión neural habían sido golpeados en secuencia imposiblemente rápida. Su brazo izquierdo estaba muerto, colgando inútil. Su pierna derecha apenas respondía. ¿Cuándo había? Lo siento, señor. La voz vino desde atrás. Imposible. Él estaba mirando hacia adelante. Ella había estado delante. La mano de Sara presionó gentilmente contra su columna vertebral. No fue un golpe. Apenas fue un toque. Pero se colocó con precisión micrométrica contra su nervio central, y su cuerpo traicionó toda su formación al simplemente
apagarse. Satik colapsó. Los campos médicos lo atraparon antes de que golpeara el suelo, pero el daño estaba hecho. A sus percepciones, ella se había movido imposiblemente rápido. Para los sensores, diseñados para rastrear municiones en vuelo, ella se había movido antes de que él reaccionara. El silencio en la arena era absoluto. Tomó 17 minutos revivir completamente a Satik. Sus sistemas neuronales necesitaban reseteo, sus músculos recalibrarse. Cuando finalmente pudo levantarse, sostenido por 2 asistentes médicos, sus ojos buscaron a Sara. Ella estaba esperando tranquilamente a un lado, bebiendo agua de una botella estándar. Cuando sus ojos se encontraron, ella asintió con respeto. ¿Cómo? Su voz era áspera, aturdida. Entrenamiento, señor. Y hizo una pausa, eligiendo palabras. Los humanos evolucionamos como cazadores de persistencia. No somos los más rápidos al correr. No somos los más fuertes en una pelea directa. Pero somos excepcionalmente buenos en leer lenguaje corporal, predecir movimiento, aprovechar el momento preciso. Cuando comenzó el combate, su peso cambió hacia adelante. Microsegundos, pero suficiente. Supe que atacaría, entonces moví preemptivamente. Pero mi tiempo de reacción es impresionante, señor. Verdaderamente. Su tono era sincero. Pero en la tierra, si esperas hasta que el depredador se mueva, ya eres comida. Aprendimos a movernos antes de que la amenaza se ejecute completamente. Anticipación sobre reacción. El científico senior del consejo, que había estado grabando toda la secuencia, reprodujo el evento en cámara lenta. Marco por marco, descomponiendo cada milisegundo. Miren aquí, dijo con voz asombrada. El cambio de peso del comandante ocurre en el marco 003. En el marco 004, la teniente Chen ya está en movimiento. No está reaccionando a su movimiento. Está reaccionando a las señales premovimiento que ni siquiera nuestros sensores detectaron. Porque, agregó Belsa en voz baja, en su mundo, la fracción de segundo que ganas leyendo la intención podría significar la diferencia entre vivir y convertirte en alguien más almuerzo. Patricia, observando desde la galería, habló lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Quieren saber qué hace especiales a los humanos? No es fuerza. No es velocidad. Es que cada uno de nosotros desciende de una cadena ininterrumpida de supervivientes que se remonta 4.000 millones de años en un planeta que nos probó en cada maldita generación. Aprendimos a luchar cuando estábamos ciegos en el océano. Aprendimos a cazar cuando éramos los cazados. Aprendimos a pensar porque las criaturas que no pensaban no transmitieron sus genes. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Sara no es especial por los estándares humanos. Es estándar. Y eso debería aterrorizarlos. El consejo convocó una sesión de emergencia esa noche. La cámara cavernosa, diseñada para acomodar a representantes de 63 especies, resonaba con voces urgentes en 100 idiomas. No podemos permitirles unirse al consejo, argumentaba un representante vexillán. Son demasiado peligrosos. ¿Qué pasa si se vuelven hostiles? ¿Basándose en qué evidencia? Contraatacó Telesa. Han demostrado nada más que cooperación y buena voluntad. Demostraron que pueden derrotar a nuestro mejor guerrero sin esfuerzo. Demostraron restraint. Telesa corrigió firmemente. La teniente Chen podría haber matado al comandante. No lo hizo. Aplicó fuerza precisa y mínima. Eso es civilización, no salvajismo. Belsa se levantó, sus apéndices temblando. Había pasado las últimas 6 horas analizando datos biológicos, y lo que había encontrado la había cambiado. Colegas, por favor. He completado mi evaluación completa de la biología humana. Necesitan escuchar lo que he descubierto. El ruido disminuyó. Belsa proyectó hologramas masivos en la cámara. Modelos detallados de anatomía humana,
comparaciones con otras especies del Consejo, gráficos que ilustraban capacidades diferenciales. Los humanos, comenzó, representan algo que nunca hemos encontrado, una especie del The Outworld que retuvo su compasión. Déjenme explicar lo que quiero decir. Tocó el holograma, haciendo zoom en el sistema esquelético. Su estructura ósea es 3.2 veces más densa que el promedio galáctico, diseñada para soportar gravedad que aplastaría a la mayoría de nosotros. Pero miren aquí. Aisló el cráneo. Han reservado un volumen masivo para el cerebro. No para procesamiento sensorial. No para control motor. Para cognición de orden superior. Empatía. Razonamiento abstracto. Imaginación. El holograma cambió a sistemas musculares. Su musculatura es 40% más densa que las normas galácticas. Pero observen, están diseñados para resistencia, no ráfagas cortas de velocidad. Los humanos evolucionaron para perseguir presas durante días enteros. Literalmente corrían a muerte animales más rápidos y fuertes simplemente negándose a rendirse. Esa es su psicología en forma física, persistencia implacable. Siguiente, el sistema cardiovascular. Su corazón bombea bajo gravedad alta constante. Sus células sanguíneas transportan más oxígeno debido a las altas concentraciones de su atmósfera. Pueden funcionar aeróbicamente más tiempo que cualquier especie registrada. Y cuando su sistema aeróbico se agota, cambian a metabolismo anaeróbico, construyendo ácido láctico tóxico que simplemente procesan más tarde. El dolor que experimentan durante esto, llamado ardor muscular, es algo que hacen voluntariamente durante el ejercicio. Por placer. Murmullos de incredulidad ondularon a través de la cámara. Pero aquí, la voz de Belsa se suavizó. Aquí está lo extraordinario. Los humanos tienen algo llamado corteza prefrontal, desproporcionadamente grande para su tamaño cerebral. Es responsable del juicio moral, el control de impulsos, la planificación a largo plazo. En medio de todos estos sistemas diseñados para la supervivencia violenta, evolucionaron los mecanismos neurales para elegir la bondad. Proyectó imágenes de la Tierra, hospitales, escuelas, comedores de beneficencia. Cuidan a sus ancianos, aunque ya no puedan contribuir a la supervivencia. Crían a los hijos de otros. Arriesgan sus vidas para salvar extraños. Crearon sociedades enteras construidas sobre el concepto de que el fuerte debe proteger al débil. No a pesar de su biología del The Outworld, sino porque su biología del The Outworld les enseñó que la cooperación era la única forma de que algo tan frágil como un primate sobreviviera en un planeta tratando de matarlo. Telesa habló en el silencio que siguió. Estás diciendo que deberíamos aceptarlos porque son peligrosos pero eligen no serlo. Estoy diciendo, Belsa respondió, que deberíamos aceptarlos porque representan el triunfo de la civilización sobre la naturaleza. Somos todos productos de mundos amables que nos criaron gentilmente. Nunca tuvimos que elegir entre la violencia y la compasión porque la violencia rara vez fue necesaria. Los humanos tuvieron que elegir todos los días. Y eligieron construir música, arte, filosofía, amor en un mundo que recompensaba solo la fuerza. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Si los rechazamos por miedo, les decimos al universo que la civilización solo es posible cuando es fácil. Los humanos demuestran que es posible incluso cuando es casi imposible. ¿No es eso algo que deberíamos celebrar? La votación tuvo lugar 3 días después. Mientras tanto, los humanos habían solicitado tranquilamente permiso para realizar una ceremonia en la estación de observación. Es algo que hacemos, explicó Patricia, cuando enfrentamos grandes decisiones. Nos ayuda a centrarnos. Telesa, curiosa, había asistido. Encontró a la delegación humana reunida en una cámara con ventanas hacia el espacio. No era un ritual elaborado, sin velas ni cánticos. Solo 5 personas de pie juntas en silencio, mirando las estrellas. Después de varios minutos, Marcus habló en voz baja.
Mi abuela solía decir que las estrellas son promesas. Promesas de que siempre hay algo más allá de tu horizonte si solo sigues moviéndote hacia adelante. Mi madre decía que eran testigos, Sara agregó, que sin importar cuán oscuro se pusiera, las estrellas recordaban quiénes éramos. Patricia fue la última en hablar. En la Tierra, tenemos miles de culturas, miles de lenguas, miles de formas de entender el universo. Pero todos miramos las estrellas y sentimos lo mismo: asombro, posibilidad, el deseo de alcanzar algo más grande que nosotros. Se volvió hacia Telesa, quien no se había dado cuenta de que la habían notado. Es por eso que estamos aquí. No para conquistar. No para dominar. Solo para alcanzar. Telesa sintió algo raro e inesperado, su equivalente de lágrimas. Estas criaturas, forjadas en un mundo de fuego y hambre, habían mantenido su capacidad de asombro intacta. La sesión de votación fue solemne. Los representantes habían recibido los datos completos, cada análisis biológico, cada demostración de capacidad, cada interacción registrada. Algunos habían pasado las últimas 72 horas sin dormir, luchando con lo que habían aprendido. El embajador Sendara, uno de los miembros más antiguos del Consejo, fue el primero en levantarse. Durante 200 años estándar, he servido en este Consejo. He presenciado la integración de 17 especies nuevas. Cada vez, la pregunta era la misma: ¿qué agregan a nuestra comunidad? Sus ojos, turbios con la edad pero aún agudos, recorrieron la cámara. Los humanos nos ofrecen algo invaluable: perspectiva. Nos hemos vuelto complacientes. 1000 años de paz lo hacen fácil. Pero la paz no es el estado natural del universo. Es algo que debe protegerse, nutrirse, lucharse incluso. Los humanos entienden esto en sus huesos porque vienen de un lugar donde nada era gratuito. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja: voto sí. No porque sean fuertes, sino porque son fuertes y aún así eligen ser amables. Eso es lo que significa verdaderamente civilización. Uno por uno, los representantes votaron. Algunos a favor, algunos en contra, algunos absteniéndose. La tensión creció con cada declaración. Finalmente, solo faltaba un voto: el comandante Satik. Se levantó lentamente, todavía claramente adolorido de su encuentro con Sara. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su voto podría romper el empate. Me humillaron, dijo sin rodeos. En segundos. Por alguien a quien me dijeron que era solo soldado promedio. Hizo una pausa. Esto podría haberme llenado de rabia, de resentimiento. Levantó la vista. En cambio, me llena de esperanza. Porque después de derrotarme, la teniente Chen se disculpó. Me ayudó a levantarme. Me ofreció notas sobre su técnica para que pudiera mejorar mis defensas. Un verdadero guerrero reconoce no solo la fuerza sino el honor. Los humanos tienen ambos. Respiró profundamente. Voto sí. Y además, solicito que la teniente Chen sea asignada para ayudar a entrenar a nuestras fuerzas de defensa. Tenemos mucho que aprender de una especie que nunca tuvo el lujo de pensar que la supervivencia era algo garantizado. El recuento final: 38 a favor, 19 en contra, 6 abstenciones. La humanidad había sido admitida al Consejo Galáctico. Las celebraciones en la Tierra fueron modestas pero sinceras. No grandes desfiles, solo reuniones tranquilas de gente que entendía que habían cruzado un umbral. La especie que había luchado por sobrevivir en un planeta hostil durante millones de años finalmente había sido reconocida como digna de las estrellas. En la estación orbital, Patricia encontró a Telesa mirando por una ventana hacia la Tierra. Planeta hermoso. Telesa comentó. Mortífero. Patricia corrigió con una sonrisa. Pero sí, hermoso. Es lo único que tenemos. Después de todo. Aprendimos a amar nuestro mundo letal porque odiarlo no cambiaba la realidad. ¿Tiene miedo? Telesa preguntó. Su especie dará miedo a muchos.
Algunos pueden nunca confiar en ustedes. Probablemente, Patricia admitió. Pero hemos lidiado con el miedo antes. Cada noche cuando nuestros ancestros se sentaban alrededor de fogatas en sabanas africanas, rodeados de cosas que querían comerlos. Cada vez que subimos una montaña que mata. Cada vez que nos lanzamos al mar. El miedo ha sido nuestro compañero constante. Hemos aprendido a vivir con él. Se volvió para enfrentar a la embajadora alienígena. Lo que sí esperamos es la oportunidad de demostrar que el miedo no tiene por qué convertirse en odio. Que ser peligroso y ser bueno no son mutuamente excluyentes. Que una especie forjada en la violencia aún puede elegir la paz. Telesa extendió un tentáculo, el equivalente alienígena de un apretón de manos. Patricia lo tomó sin vacilación. Entonces bienvenidos, dijo Telesa, al Consejo, a las estrellas, a una galaxia que sin duda será más interesante ahora que los humanos están aquí. 6 meses después del voto de admisión, la primera nave diplomática humana de verdad llegó. No una pequeña delegación, sino una nave de clase crucero llamada Perseverance, llevando 100 representantes de la Tierra. El Consejo los recibió con ceremonia oficial. Pero fue el evento no oficial, una recepción informal en los jardines de la estación, donde ocurrió el verdadero contacto. Telesa observaba mientras los humanos se mezclaban con especies de toda la galaxia. Vio a un músico humano enseñar a un poeta vexillán sobre algo llamado blues, música nacida del sufrimiento pero hermosa en su dolor. Vio a un chef humano compartiendo comida especiada que hizo llorar a un pleyadiano pero que rogó por más. Vio a una niña humana, hija de un diplomático, riendo mientras jugaba con jóvenes de 3 especies diferentes, el lenguaje universal de los niños trascendiendo cualquier barrera. Belsa se acercó a ella, sosteniendo un vaso de algo que los humanos llamaban vino, una bebida fermentada que era técnicamente venenosa pero que aparentemente la disfrutaban. ¿Sabes qué me di cuenta?, la científica dijo. Hemos estado preparándonos para recibir a los humanos como guerreros. Fortaleza, peligro, capacidad. Pero mira lo que realmente trajeron. Señaló a través del jardín. Trajeron historias, música, comida, risa. Trajeron la comprensión de que la supervivencia no es solo acerca de no morir, sino acerca de encontrar razones para vivir. Trajeron alegría refinada por el sufrimiento, esperanza templada por la dificultad. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja. Trajeron lo que todas las especies del The Outworld finalmente traen, la prueba de que la vida persiste. No solo continúa, sino que florece. Encuentra belleza en lugares imposibles. Construye amor desde la soledad. Hace sentido del caos. Telesa asintió lentamente. ¿Crees que otros lo seguirán, verdad? Otras especies del The Outworld. Estoy segura de ello. Los humanos abrieron la puerta. Demostraron que puedes venir de un infierno y aún así traer luz. Otras especies verán eso y creerán que también merecen un lugar entre las estrellas. ¿Y tú? Belsa sonrió, una expresión que había aprendido de los humanos. Creo que el universo está a punto de volverse mucho más interesante. Y creo que es exactamente lo que necesitábamos. Al otro lado del jardín, Sarachen estaba de pie con Marcus y otros miembros de la tripulación de Perseverance, observando las festividades con la tranquila conciencia de personas que todavía estaban procesando cuán lejos habían llegado. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, Marcus dijo de repente, mirando las estrellas, preguntándonos si estábamos solos. Sí, Sara respondió. Nunca imaginé que la respuesta sería: no estamos solos, pero somos únicos. ¿Únicos cómo? Marcus consideró la pregunta, observando a un grupo de contemplatives estudiando a una bailarina humana con fascinación. Únicos en que tuvimos que luchar por cada maldito segundo de nuestra existencia y de alguna manera, en medio de todo eso, decidimos que las cosas que valían la pena luchar eran las cosas más suaves. Amor, arte, cada uno. El universo nos lanzó lo peor que tenía y respondimos siendo amables.
Sara sonrió, una expresión rara para ella, pero genuina. Abuela solía decir algo cuando los tiempos se ponían difíciles. Decía, nos doblan pero no nos quiebran. Arde pero sanamos. Caemos pero nos levantamos. Creo que es algo humano. ¿Resiliencia? Más que eso. Esperanza testaruda. Nuestra especie completa es básicamente el universo diciendo, renuncia, y nosotros respondiendo, hazme. Rieron, el sonido llevándose a través del jardín, haciendo que varias cabezas alienígenas se voltearan con curiosidad. Uno de los diplomáticos de la Tierra, un hombre mayor llamado James Chen, sin relación con Sara, se les acercó con su placa de nombre identificándolo como embajador principal. Teniente, señor Washington, saludó, disfrutando las festividades. Sí, señor, ambos respondieron. James miró a través del jardín, su expresión reflexiva. ¿Saben qué le dije al consejo esta mañana? En la sesión cerrada, antes de todo esto. Hizo un gesto hacia la celebración. Les dije, la humanidad no les pide que nos teman. Les pide que confíen en que lo que nos hizo peligrosos también nos hizo dignos de confianza. Las mismas presiones que forjaron nuestros puños enseñaron nuestros corazones. Somos una especie que aprendió a convertir la supervivencia en una forma de arte. Hizo una pausa, luego agregó más suavemente. Les dije que cuando miramos las estrellas, no vemos territorios para conquistar. Vemos horizontes para explorar. Porque en un planeta que pasó millones de años tratando de matarnos, aprendimos que el verdadero enemigo nunca fue entre nosotros. Fue la desesperación, la desesperanza. La idea de que el sufrimiento no tenía sentido. Sus ojos se encontraron a Sara. Y luego, teniente, les mostré el video de su combate con Satik. No la pelea. El después. Cuando lo ayudaste a levantarse. Cuando te disculpaste por lastimarlo. Cuando ofreciste enseñarle tus técnicas para que pudiera defenderse mejor la próxima vez. Sara se sonrojó ligeramente. Eso fue solo. Así es como nos entrenan, señor. El punto de la fuerza es proteger, no dominar. Exactamente, James asintió. Y eso, esa filosofía, es por qué estamos aquí. ¿Por qué nos aceptaron? No porque podíamos derrotarlos. Porque podíamos derrotarlos y elegimos no hacerlo. En los niveles superiores de la estación, el comandante Satik estaba en su propia sesión de entrenamiento privado. Sara había accedido a algunas consultas, enseñándole los principios básicos del combate humano. Lo difícil, ella explicaba mientras demostraba lentamente un movimiento, no es la velocidad o la fuerza. Es leer la intención. Mira mis hombros. Cuando me preparo para moverme, hay microajustes. Mi peso cambia. Mis ojos parpadean hacia mi objetivo. Tu cuerpo sabe a dónde voy antes de que conscientemente lo decida. Satik intentó replicar el movimiento. Era torpe, poco familiar. Pero estaba aprendiendo. En su planeta, preguntó, todos aprenden a pelear. No todos formalmente, Sara admitió. Pero todos aprendemos con ciencia. Nuestros padres nos enseñan a observar nuestro entorno, notar peligros, confiar en nuestros instintos. Porque en la Tierra, la naturaleza no es algo que admiramos desde lejos. Es algo en lo que vivimos, algo que podría matarte si te distraes. Eso no los hace paranoicos. Los hace presentes, Sara corrigió. Hay una diferencia. La paranoia es miedo irracional. Lo nuestro es respeto. Respetamos el poder del océano, las montañas, las tormentas. Respetamos que el universo no nos debe nada. Entonces cuando algo bueno sucede, cuando sobrevivimos otro día, cuando encontramos belleza en lugares inesperados, lo apreciamos completamente. Hizo una pausa en su demostración. Por eso la música humana suena de la forma en que suena. Nuestro arte, nuestra poesía, todo está teñido con esta conciencia de que la existencia es preciosa precisamente porque es frágil.
No tomamos nada por sentado porque nuestro planeta nunca nos permitió hacerlo. Satik asintió lentamente. Comenzaba a entender. Los humanos no eran guerreros que habían aprendido filosofía. Eran filósofos que habían sido forzados a convertirse en guerreros, y la combinación los hacía únicos. ¿Enseñarás esto a otros?, preguntó. Sus técnicas, su filosofía. Si el consejo lo quiere, sí, pero... Sara vaciló. Tendrán que entender que no se trata solo de movimientos. Se trata de mentalidad. Tendrán que aprender a pensar como presas que se convirtieron en depredadores, como criaturas que sabían que cada día podría ser el último y aún así eligieron construir algo que durara más que sus vidas. ¿Eso es posible? Para especies que no evolucionaron como ustedes. Sara sonrió. Comandante, todos ustedes eligieron las estrellas, ¿verdad? Dejaron la seguridad de sus mundos para explorar lo desconocido. Eso toma coraje. Toma esperanza. Toma la misma testarudez fundamental que mantiene a los humanos avanzando. Ya tienen eso en ustedes. Solo necesito ayudarlos a reconocerlo. Esa noche, mientras la estación giraba en su órbita silenciosa y las festividades finalmente se calmaban, Telesa se encontró nuevamente en la cámara de observación, mirando hacia la Tierra. El planeta azul y verde giraba debajo, bello y mortal, cuna de una especie que había redefinido lo que significaba ser civilizado. Patricia la encontró allí, como si la exobióloga humana hubiera sabido dónde buscar. ¿No puedes dormir?, Patricia preguntó suavemente. Duermo de manera diferente a ustedes, Telesa respondió. Pero no, supongo que no. Pensando demasiado. Sobre el futuro, lo que significa para el Consejo, para la galaxia, tener a los humanos en ella. Asustada. Telesa consideró la pregunta honestamente. No asustada. Aprensiva, tal vez. Ustedes cambiarán cosas. Ya lo están haciendo. Satik pasa cada hora de vigilia entrenando con Sara ahora. Belsa está revisando siglos de evaluaciones biológicas, preguntándose qué otras especies del The Outworld hemos ignorado. Nuestros diplomáticos están reescribiendo protocolos sobre capacidades de combate porque sus estándares hicieron que los nuestros parecieran inadecuados. ¿Es eso malo? No. Solo diferente. Inesperado. Telesa se volvió para mirar a Patricia. Su especie desafía nuestras suposiciones sobre cómo debe verse la civilización. Sobre qué se requiere para construir una sociedad pacífica. Siempre pensamos que la paz venía de la ausencia de violencia. Ustedes demuestran que viene de elegir la paz sobre la violencia cada día. Patricia asintió lentamente. Hay un dicho en la Tierra. Muchas variaciones, muchas culturas, pero el núcleo es el mismo. La persona amable no es aquella que no puede hacer daño, sino aquella que puede hacer daño pero elige no hacerlo. Esa es la humanidad. Podríamos ser los depredadores más letales que el Consejo ha conocido. Pero preferimos ser otra cosa. Amigos, socios, constructores de cosas que importan. ¿Y si otros no lo creen? Si siempre los ven como amenazas. Entonces tendremos que demostrarles lo contrario. Una y otra vez. Hasta que la evidencia sea innegable. Patricia sonrió. Somos buenos en eso, en persistir. Es como nuestro superpoder. Telesa rió, un sonido como campanillas de viento. Su superpoder aterroriza a la mitad del Consejo. Dale tiempo. Nos aterrorizamos entre nosotros durante miles de años antes de descubrir cómo funciona esta cosa de la civilización. Si pudimos hacerlo con 7.000 millones de nosotros, todos con culturas diferentes, todos con historias de conflicto, todos portando cicatrices de nuestro pasado, si pudimos encontrar una manera de trabajar juntos a pesar de todo eso, entonces trabajar con algunas docenas de especies alienígenas debería ser pan comido. Pan comido. Expresión humana. Significa fácil. Nada sobre ustedes es pan comido,
Telesa dijo con sequedad. Punto justo, Patricia concedió. Pero el esfuerzo vale la pena. ¿No? Toda esta complejidad, este desafío, esta fricción entre diferentes formas de ver el universo, ahí es donde sucede el crecimiento real. En los lugares incómodos. Miró a la Tierra, su expresión suave. Nuestro planeta nos enseñó eso. Nos puso en todos los ambientes imaginables: desiertos, selvas, tundras, islas, montañas. Ninguno de nosotros evolucionó para todos ellos. Pero aprendimos a adaptarnos, a innovar, a sobrevivir en lugares para los que no estábamos diseñados, porque rendirnos no era una opción. Se volvió de nuevo hacia Telesa. Eso es lo que podemos ofrecer al Consejo. No solo fuerza o velocidad o resistencia, sino adaptabilidad. La disposición a ser incómodos, ser desafiados, ser cambiados por nuevas experiencias. Porque en un universo tan vasto como este, tan lleno de diferencias, creo que eso es lo que realmente se necesita para que todos nos llevemos bien. Los meses siguientes vieron la integración gradual de la humanidad en las estructuras del Consejo Galáctico. No fue siempre suave. Hubo incidentes, malentendidos, momentos de tensión cuando las diferencias culturales chocaban de maneras inesperadas. Pero lentamente, algo cambió. Los guerreros del Consejo que entrenaron con Sara comenzaron a moverse diferente, pensar diferente. No solo se volvieron más efectivos en combate, se volvieron más conscientes de su entorno, más conectados al momento presente. Los científicos que trabajaron con Belsa comenzaron a mirar los datos de The Outworld con nueva curiosidad en lugar de horror. 3 especies previamente rechazadas fueron reevaluadas y aprobadas para membresía. Los diplomáticos que negociaron con humanos aprendieron que la directividad no era lo mismo que la agresión, que la honestidad contundente podía construir confianza más rápido que la cortesía vacía. Y por todas partes, en pequeñas formas, el Consejo comenzó a absorber algo de esa testarudez humana, esa negativa a aceptar que las cosas tenían que ser de la forma en que siempre habían sido. Un año después del voto de admisión, el Consejo enfrentó su primera crisis importante con humanos como miembros completos: un brote de plaga en un sistema de colonia remota. Letal, de rápida propagación, resistente a todos los tratamientos conocidos. El protocolo estándar era la cuarentena, sellar el sistema, dejar que la plaga siguiera su curso, llorar a los muertos y reconstruir después. Era horrible pero necesario. La alternativa era arriesgar la propagación a otros sistemas. Los humanos rechazaron. No, dijo la doctora Okonkwo en la sesión de emergencia del Consejo. No aceptamos eso. No es una cuestión de aceptación. Un representante Centauri replicó tensamente. Es realidad. No tenemos cura. Enviar equipos de ayuda solo significa más muertes. Entonces desarrollamos una cura. Y mientras tanto, enviamos ayuda de todos modos. ¿Enviamos quién? ¿Quién va voluntariamente a un planeta de plaga? Patricia levantó su mano. Así como cada otro humano en la cámara. El silencio era aturdidor. Ustedes, todos. Telesa finalmente logró decir. Claro, Marcus respondió. Somos de un The Outworld. Las enfermedades son solo otra cosa que tratamos. Nuestros sistemas inmunes están acostumbrados a luchar. Pero esta plaga podría matarnos. Sí, Sara interrumpió calmadamente. Pero quedarnos aquí mientras la gente sufre definitivamente no ayuda a nadie. Entonces vamos. Así de simple. Así de simple, Patricia confirmó. Es lo que haríamos en la Tierra. Cuando el ébola golpeó, los médicos fueron. Cuando los terremotos destruyeron ciudades, los equipos de rescate fueron. Cuando las inundaciones, incendios, desastres, sin importar el riesgo, fuimos. Porque eso es lo que significa ser humano. No abandonas a la gente cuando se pone difícil. Belsa habló en voz baja. ¿Y si todos mueren? Entonces moriremos intentando salvar a otros.
Patricia dijo simplemente. Hay peores formas de irse. El consejo votó. Aprobó el plan de respuesta humano con provisiones, equipos voluntarios, protocolos de cuarentena, investigación agresiva sobre tratamientos. 3 semanas después, un equipo médico humano de 50 personas llegó al sistema de plaga. 43 contrajeron la enfermedad. 13 murieron antes de que sus colegas desarrollaran un tratamiento efectivo basado en anticuerpos humanos, algo sobre cómo sus sistemas inmunes respondían a la amenaza que ningún modelo galáctico había predicho. Cuando terminó, habían salvado 127.000 vidas coloniales. Los funerales por los 13 humanos que murieron se llevaron a cabo en la estación del Consejo. Cada especie miembro envió representantes. Lo que comenzó como ceremonia se convirtió en algo más. Un reconocimiento de que la humanidad había demostrado algo fundamental sobre lo que construye verdadera civilización. No es la ausencia de peligro. Es la disposición a enfrentarlo por el bien de los demás. 5 años después del primer contacto, el comandante Satik se paró en una arena de entrenamiento diferente, mirando a una clase de reclutas de una docena de especies. Hoy, dijo, su voz llevando el peso de la experiencia, les enseñaré algo que aprendí de un humano. No es solo sobre combate. Es sobre conciencia, presencia, entender que cada momento importa porque podría ser el último. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros jóvenes. Los humanos tienen un dicho: vive cada día como si fuera el último, pero planifica como si vivieras para siempre. Es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer ambas cosas? Sonrió, una expresión que había aprendido de Sara. La respuesta es: no lo piensas. Lo sientes. Vives completamente en el presente mientras te niegas a dejar que el presente defina tu futuro. Es difícil de explicar, más fácil de mostrar. Se movió, y su movimiento ahora portaba rastros de entrenamiento humano. Fluido, eficiente, consciente. ¿Ven? Ya no solo reacciono. Anticipo. No solo peleo. Entiendo. Los humanos me enseñaron que el guerrero más fuerte no es el más rápido o el más fuerte. Es el que comprende por qué está luchando. Un recluta levantó un apéndice. La humanidad había demostrado algo fundamental sobre lo que construye verdadera civilización. No es la ausencia de peligro. Es la disposición a enfrentarlo por el bien de los demás. 5 años después del primer contacto, el comandante Satik se paró en una arena de entrenamiento diferente, mirando a una clase de reclutas de una docena de especies. Hoy, dijo, su voz llevando el peso de la experiencia, les enseñaré algo que aprendí de un humano. No es solo sobre combate. Es sobre conciencia, presencia, entender que cada momento importa porque podría ser el último. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros jóvenes. Los humanos tienen un dicho: vive cada día como si fuera el último, pero planifica como si vivieras para siempre. Es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer ambas cosas? Sonrió, una expresión que había aprendido de Sara. La respuesta es: no lo piensas. Lo sientes. Vives completamente en el presente mientras te niegas a dejar que el presente defina tu futuro. Es difícil de explicar, más fácil de mostrar. Se movió, y su movimiento ahora portaba rastros de entrenamiento humano. Fluido, eficiente, consciente. ¿Ven? Ya no solo reacciono. Anticipo. No solo peleo. Entiendo. Los humanos me enseñaron que el guerrero más fuerte no es el más rápido o el más fuerte. Es el que comprende por qué está luchando. Un recluta levantó un apéndice. Señor, es cierto que los humanos pueden predecir ataques antes de que sucedan. No exactamente, Satik respondió. Pero leen señales más pequeñas que la mayoría de las especies. Cambios de peso. Dilatación de pupilas. Tensión muscular. Porque en su planeta, leer estas señales significaba supervivencia. Un depredador telegrafía su intención en miles de pequeñas formas.
Los humanos evolucionaron para notar todas ellas. ¿Podemos aprender eso? Pueden. No será lo mismo, su biología es diferente. Pero los principios funcionan. Porque en última instancia, lo que los humanos desarrollaron no fue solo destreza física. Fue conciencia. Y cualquiera puede aprender eso. Después de la clase, mientras los reclutas se dispersaban, Sara apareció desde donde había estado observando silenciosamente desde las sombras. Bien hecho, comandante. Aprendí del mejor, él respondió, inclinándose levemente. ¿Crees que están listos? Para lo que sea que venga. ¿Listo? Satik consideró. No. Pero preparado. Hay una diferencia. Estar listo significa que lo tienes todo resuelto. Estar preparado significa que sabes que no lo haces, pero irás de todos modos. Suena humano. Tal vez es solo universal, Satik sugirió. Tal vez eso es lo que ustedes realmente nos están enseñando, que la valentía no es la ausencia de miedo. Es miedo más acción. Duda más compromiso. Mortalidad más significado. Sara asintió lentamente. Mi abuelo solía decir, moriremos algún día. Hasta entonces, tenemos trabajo que hacer. Creo que eso lo resume. ¿No? Toda la filosofía humana en 11 palabras. 11 palabras que cambiaron la galaxia, Satik dijo en voz baja. 10 años después del primer contacto, la doctora Patricia Okonkwo estaba de pie en un podio ante la sesión plenaria del Consejo Galáctico. Había sido nominada, sorprendentemente, para archivista principal del Consejo, el rol responsable de registrar y preservar la historia galáctica. Su discurso de aceptación fue breve. Cuando llegamos aquí por primera vez hace una década, lo hicimos con esperanza y miedo en igual medida. Esperanza de que el universo fuera más grande y más maravilloso de lo que habíamos imaginado. Miedo de que podríamos no pertenecer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Lo que descubrimos es que pertenecer no es sobre ser lo mismo. Es sobre encontrar formas de valorar nuestras diferencias. La humanidad trajo algo a este consejo que faltaba. Memoria viviente de que la civilización no es el estado natural de las cosas. Es algo que se lucha, se construye, se protege cada día. Sus ojos recorrieron la asamblea. En la Tierra, tenemos un concepto llamado kintsukuroi. Es el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, haciendo que las grietas sean parte de la historia del objeto, haciendo que sea más bello por haber estado roto. Eso es lo que somos. Una especie quebrada por millones de años de lucha, reparada con elecciones, con esperanza, con terquedad, y de alguna manera más fuerte por ello. Respiró profundamente. Como archivista, registraré nuestra historia compartida. Pero también recordaré esto, que fuimos aceptados no porque éramos perfectos, sino porque fuimos honestos. Sobre nuestras fortalezas y nuestras cicatrices. Sobre nuestro potencial y nuestro peligro. Y en esa honestidad, encontramos conexión. Se sentó ante el aplauso atronador, su corazón lleno con algo que solo los humanos realmente tenían palabras para describir. El asombro agradecido de haber encontrado comunidad en un universo que no prometía nada. 20 años después del primer contacto, Sara Chen, ahora comandante Chen, estaba de pie en la misma cámara de observación donde todo había cambiado. La grabación de su combate con Satik todavía se usaba en academias de entrenamiento en todo el territorio del Consejo. Pero ella no estaba aquí por nostalgia. Estaba aquí porque una nueva nave acababa de ser detectada. Transmisión de contacto de otra especie del The Outworld, clase 11. Telesa la encontró mirando las estrellas. ¿Nerviosa? La embajadora alienígena preguntó. No por mí. Por ellos. Sara señaló la transmisión de datos flotando cerca. Llegarán asustados. Inseguros. Preguntándose si el universo tiene lugar para criaturas como ellos. Y alguien necesita decirles que sí. Necesitan ver que otros del The Outworld lo lograron.
Que lo que los hace diferentes no los hace menos. Los hace esenciales. Telesa consideró esto. Volará a encontrarlos. Si el consejo lo aprueba, sí. Sara se volvió, sus ojos portando la misma calma que había mostrado ese primer día en la arena. Alguien nos recibió con esperanza en lugar de miedo. Es nuestro turno de devolverlo. ¿Y si son hostiles? Sara sonrió levemente. Entonces les enseñaremos lo que aprendimos, que ser capaz de violencia y elegir la paz te hace más fuerte que cualquiera de los dos por sí solo. En los años que siguieron, la humanidad se convirtió en algo inesperado. No los guerreros de la galaxia, no sus mentes más brillantes, no sus mejores diplomáticos. Se convirtieron en sus puentes. Cuando nuevas especies del The Outworld alcanzaban las estrellas, asustadas de su propia naturaleza, eran humanos quienes los recibían con comprensión. Cuando las viejas especies enfrentaban crisis que requerían lo que llamaron persistencia de The Outworld, fueron humanos quienes demostraron cómo negarse a renunciar. Cuando la comunidad galáctica luchaba con preguntas filosóficas sobre fuerza versus bondad, supervivencia versus ética, fueron humanos quienes vivían las respuestas. Porque la humanidad había aprendido algo que ningún mundo suave jamás podría enseñar, que el verdadero poder no es tu capacidad de destruir, sino tu capacidad de construir en el enfrentamiento de la destrucción. Que la verdadera fortaleza no es nunca romperse, sino negarse a permanecer roto. Que la verdadera civilización no es la ausencia de desafío, sino la elección de encontrar belleza, significado, conexión a pesar de cada maldito desafío que el universo te lanza. La Tierra seguía girando, azul y verde y mortífera como siempre. Pero ahora sus hijos caminaban entre las estrellas, portando con ellos la lección más importante que su cruel, bello, imposible mundo natal les había enseñado. La vida no promete ser fácil. Pero eso no significa que no valga la pena vivirla. Y definitivamente no significa que renuncies. Nunca, 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 nunca renuncies. Porque eso es lo que significa ser humano. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.